Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Imbusto Parlante y en esta ocasión vamos a leer el tema 3 del libro Antropología Filosófica 1 de Javier San Martín Sala. Y nada, básicamente quiero leerles este fragmento porque me parece muy significativo en lo que refiere a delimitar cuál es el objeto de estudio propio de la antropología filosófica, sobre todo y fundamentalmente para distinguirlo de la antropología cultural y de la antropología científica. Porque sí que es verdad que en muchas ocasiones, en muchísimos manuales, encontramos estas distinciones, es decir, que saben, los manuales diferencian entre estos tres tipos de antropologías, pero no se llega a circunscribir o delimitar de una manera cabal o rigurosa cuál es el objeto de estudio propio eh, fundamental de la antropología filosófica. Y creo que Javier San Martín aquí pues hace un trabajo encomiable en lo que refiere a, insisto, delimitar ese objeto de estudio característico. Bien, entonces vamos allá. Estamos en el tema 3. Como siempre, les dejaré la referencia en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder a la bibliografía, ¿no? Si lo consideran oportuno. Dice tema 3, objeto, método y función de la antropología filosófica. Bien, mi intención es leer estos tres primeros apartados, pero bueno, si me veo con fuerzas y demás, a lo mejor leemos un poquito del segundo. Yo lo que recomiendo es que lean, si están interesados, claro, que lean el primero y el segundo, ¿de acuerdo? El tercero, bueno, ya es un poco más desdeñable, pero de este libro en concreto, fundamentalmente que lean el primer y el segundo punto del tema 3. Vamos allá. Dice así. Espera que igual no se ve. Efectivamente, vamos a hacerlo un pelín más chiquitín. Para que no interfiera. Vale, a ver. Mejor. Dice bien. Tres son los objetos básicos de este tema. Por un lado, expondremos el objeto de la antropología filosófica, luego el método y en tercer término, una vez que sepamos qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, nos preguntaremos para qué. En una ciencia, la cuestión del objeto va unida a la cuestión del método, sin que se pueda decir con precisión qué es antes, pues si se diseña un objeto es porque previamente se ha configurado un método y viceversa. Solo se piensa en un método si hay algo a lo que se pueda ir con tal modo de acceder. De ahí también la unidad a la vez de los dos. Por otro lado, este capítulo está ligado al siguiente, en el que tendremos que tratar otra faceta de lo que en sentido amplio se puede llamar el método, pues las condiciones de verdad de un saber pertenecen a los planteamientos metodológicos, aunque también trascienden las puras consideraciones metodológicas, para ser parte de la teoría misma. Pretendemos, por otro lado, dar con unos principios reguladores de la actividad en que debe comprometerse el antropólogo filósofo en cuanto tal que le protejan de tener que tocar todos los temas filosóficos. También deben dar la seguridad de que se procede con un orden coherente que evite la sensación que a veces puede dar la antropología filosófica de cajón desastre de la filosofía. En el primer apartado trataremos de introducir esas dificultades, a la vez que expondremos el lugar al que hemos llegado. El apartado segundo se dedicará a la presentación de un punto fundamental, la comprensión del ser humano como una vida que se vive a sí misma y sabe que se vive. En el tercero propondremos el análisis de esta vida como el tema de la antropología filosófica. En el cuarto punto veremos las tres funciones que puede y debe cumplir la antropología filosófica. La vida humana como objeto de la antropología filosófica. 1.1. Dificultades de la cuestión y resumen de la anterior. La antropología filosófica no tiene ahí un objeto, el ser humano, dispuesto a ser estudiado como un método determinado. En la filosofía nunca es tan sencillo, pero en el caso de la antropología filosófica esto es más difícil,
porque el ser humano debe ser estudiado como un objeto siendo un sujeto. Además, la filosofía no habla de ningún objeto, sino de los ámbitos o condiciones en que se dan los objetos. Ahí radica también la razón de que, al tener que hablar de lo que no es objeto como de un objeto, la filosofía está necesariamente sometida a la apariencia trascendental. El ser humano nunca puede ser entendido como objeto, y aunque sea esta, el estar en el mundo, como un objeto más, una dimensión básica de su ser, siempre es necesario tener presente su dimensión de sujeto. Este será, como veremos y conviene adelantarlo, uno de los elementos críticos frente a las ciencias humanas, a saber, mantener la exigencia de que siempre se las tienen que haber con sujetos, con seres humanos plenos, y que tal a priori, lo que hemos llamado forma de todo discurso humano, debe dirigir la investigación científica. Ser sujeto ha de determinar la cuestión del método. Y antes de seguir, veamos a dónde hemos llegado. Hemos rechazado la que hemos llamado articulación negativa, en la que se expulsaba a las ciencias humanas al reino de lo inesencial, explicando a continuación una posible relación positiva entre ambos ámbitos de saber. Hemos defendido la necesidad de una consideración positiva de todas las ciencias humanas o del ser humano. Si tratan de lo otro, es que somos realmente otro, y en ese caso las ciencias de lo humano nos dan a conocer una dimensión básica nuestra, lo que aparece incluso en la antropología sociocultural, que, bajo la fórmula de estudiar los invariantes culturales, trata de mostrar los marcos universales determinados que encauzan la vida humana. Pero frente a este sentido de antropología, la filosofía del ser humano descubre un nivel que no es abordado por la ciencia: el nivel de la indeterminación, la no clausura o indeterminación, tanto respecto a la biología como respecto a la sociedad. La antropología filosófica debe tratar de mostrar en las ciencias la presencia actuante en el ser humano de un nivel que no se deja eliminar ni explicar por las ciencias de lo humano: la mismidad, el ser uno mismo, tal como lo hemos formulado allá, el proyecto de lo que queremos ser. O sea que la diferencia fundamental y lo que permite a la antropología filosófica tener una cierta independencia disciplinar frente a las otras antropologías es que la noción de ser humano no se reduce a términos biológicos, pero tampoco se reduce a términos culturales o sociológicos. No podemos dar una imagen total de el ser humano a través de la biología, pero tampoco a través de la cultura, ni de la sociedad, ni de ambas mezcladas a la vez, porque la cuestión de la mismidad o del sí mismo o de la relación de uno mismo con su propio ser no se puede explicar ni biológica ni socialmente. Digamos, la relación intrapersonal de cada cual consigo mismo es irreductible a las disciplinas biológicas y sociológicas, y su único modo de acceso y explicitación racional, o su único modo de comprensión, es a través de la filosofía. De ahí el papel fundamental y la garantía de la existencia de la antropología filosófica como una disciplina legítima e independiente con respecto a sus hermanas. Bien, continúo. Por otro lado, hemos expuesto un segundo nivel básico de la relación entre la antropología filosófica y las ciencias humanas, que hemos abordado desde la consideración práctica inherente a estas últimas, porque no son solo teorías sobre la realidad biológica y socialmente determinada del ser humano, sino también teorías prácticas, en las cuales se trata de apropiarse de las prácticas sociales de los seres humanos para interactuar con ellos y resolver los problemas que ponen en marcha esas ciencias. Desde esta perspectiva, la actitud meramente teórica anterior cede paso a un estudio más particular,
que consiste en apropiarse del sentido que cada pueblo, persona, grupo, etc. se da a sí mismo y a la vida, porque sólo desde él tiene sentido cualquier acción. Pues bien, aquí señalábamos una dirección en la antropología filosófica que es necesariamente trascendía las ciencias humanas, al asumir la necesidad de una comparación evaluativa de esos sentidos. ¿Veis? Esto también es fundamental, ¿no? La apropiación del sentido. ¿No? Que vamos a ver cómo la mismidad consiste en la apropiación de la realidad de tal manera que se le da un sentido. Y el sentido de la realidad solo se puede captar o solo se puede pensar a través de la filosofía. No se puede pensar a través de la biología, ni tampoco a través de la sociedad, sino que el origen del sentido pertenece a cada cual, pertenece al modo que tiene cada cual de hacerse cargo de lo que le pasa y lo que pasa en general. No sé si se está viendo. Continúo. Hasta aquí hemos llegado. Nuestra tarea ha de ser ahora la de unificar estas dos líneas, si ello es posible, pues de lo contrario no se podría decir que existiera una antropología filosófica. Pues bien, en mi opinión, estas dos direcciones beben de la misma fuente y nos orientan hacia la comprensión de lo que es el tema fundamental de la antropología filosófica, ya que ésta no se contenta con el estudio científico del ser humano que nos descubre en nuestra alteridad, pero tampoco se contenta con la mera hermenéutica de los diversos sentidos que el ser humano se ha dado, porque pretende elevar la mismidad frente a la alteridad, ya que los problemas surgen en el ámbito de la mismidad, pero sin tampoco disolver la mismidad en la concesión a la arbitrariedad que los hombres hacen para mantenerla. Porque si en cuanto somos una alteridad estamos determinados y en cuanto somos uno mismo tenemos la capacidad de decisión y por tanto de hacer nuestra vida, no todo modo de ser uno mismo es igualmente legítimo. Claro, aquí lo que se está viendo es que la antropología filosófica tiene que solucionar el problema del ser humano, porque resulta que cuando se estudia al ser humano se estudia al ser humano como un objeto y también como un sujeto. Y claro, esto genera diversos problemas, porque la metodología a la hora de estudiar un objeto, que sería la metodología de las ciencias naturales, vamos a decir así, o de las ciencias formales, de la matemática, que también estudian objetos, no es la misma que tiene la metodología de las ciencias humanas o sociales, que estudian sujetos. Porque claro, el sujeto está vivo, y en la medida en que está vivo no se puede establecer un cierre. Bueno, claro, aquí habría que hablar de la teoría del cierre categorial, ¿no? Que en verdad es por la que el esquema mental por el que yo me muevo. Es decir que los objetos ya están dados, y no solo están dados ellos, sino también están dados las relaciones de dichos objetos y las operaciones con dichos objetos. Ya están, digamos, de algún modo establecidas. Sin embargo, los sujetos, al estar vivos, siempre puede haber más operaciones y más términos y más relaciones. Por lo tanto, esto lleva a una cierta indeterminación y a un rango de cientificidad mucho más, a una horquilla de veracidad mucho menos constreñida, vamos, por decirlo así muy poéticamente casi, haciendo un poco de trampas, ¿no? Entre comillas. Bien, continúo. Mismidad, indeterminación e imagen del ser humano. Dificultades. ¿Qué es la indeterminación? La trascendencia que el ser humano muestra respecto a lo social y a lo biológico. ¿Qué es lo que realmente queremos decir con la palabra mismidad? Por otro lado, no se puede olvidar que precisamente la segunda vía de acceso a la filosofía desde las ciencias humanas nos habla de que los grupos humanos cuentan, disponen y actúan de acuerdo a una imagen del hombre. ¿Es que la indeterminación tiene que ver con este hecho? Así es. Y aquí radica el punto de unión de ambas direcciones. Por un lado, decíamos que el ser humano no es totalmente otro, sino que es también uno mismo, es decir, que no actúa solo de modo determinado, sino que él puede autodeterminarse, que es libre, vamos. Por otro lado, decíamos también que cada pueblo da un sentido a la vida y al ser humano,
Este sentido es un sentido práctico, o sea, incluye, como veremos, un significado con unos valores y unas normas que rigen la acción. Pues bien, la mismidad, al hacer nuestra vida, actúa en ese contexto. La mismidad es primeramente una mismidad que está dada socialmente y que varía de sociedad a sociedad. La autodeterminación pasa, por tanto, por la formación de una imagen que dirija la acción. Estas imágenes están presentes en cada sociedad y son ellas las que dicen cómo actuar. Este hecho es muy importante y constituye el núcleo de la justificación de la antropología filosófica. Precisamente por eso resulta el punto más difícil de integrar en un conjunto relativamente sistemático. La dificultad proviene de la ineludible oscilación del plano social al plano individual, y prefiero advertirlo para avanzar con claridad hacia un dominio del tema. Cuando hablamos de mismidad, estoy hablando de un plano individual. El ser humano no está biológica o socialmente determinado de un modo total. No es solo otro, sino también mismo. Pero cuando hablo del sentido del ser humano, de una imagen que dirige la acción, estoy hablando primero en un plano social y solo luego, y de un modo aún por explicar, en un plano individual. Estas oscilaciones son las que convierten el asunto en sumamente complicado, difícil y sobre todo confuso. La pregunta a hacer sería entonces cómo la indeterminación individual de la que hemos hablado en el primer modo de la articulación se pasa al plano social, solo en el cual aparecen las imágenes del ser humano a las que se refiere el segundo modo de la articulación, y cómo desde este plano social recuperamos la misma indeterminación individual. La presencia del sujeto que piensa la ciencia, del ser humano que piensa su determinación en el mundo y que hemos concebido como mismidad, no se da como un cogito vacío, es decir, como un puro pensamiento vacío, o como decía Scherer, yo no sé si esto es Scherer o Scheller, igual es una errata, no estoy seguro, como pura libertad. Este fue el error de la filosofía tradicional y, en mi opinión, este mismo fue el error de aquella antropología filosófica que siempre se pensó desde la biología. Para nosotros, en cambio, esta mismidad está mediatizada por la sociedad y la cultura, y no es necesario ver en esta mediación un nuevo e insuperable motivo de determinación que anulara lo que hemos conseguido, situando la indeterminación en el plano social y reduciendo lo individual a un mero producto social. La ceguera para ver el carácter de trascendencia que late en el hecho mismo de asumir una mismidad en la sociedad que a su vez muestra diversidad de posibilidades ha impedido, a mi entender, a la antropología filosófica el asumir toda la problemática de las ciencias humanas del siglo XX. La mismidad es inicialmente una mismidad social. El yo que está detrás de las ciencias es, en un principio, un yo cuyo contenido lo dicen los otros. Esto no debe impedir la reconstrucción a partir de ahí del yo o de la mismidad, ya no dicha por los demás, sino soporte de la mismidad socialmente dicha, y que equivaldrá en cierto modo a la prevista inicialmente. Pero si pasamos, sin mediación de lo social, de la mismidad abstracta, la lograda inicialmente en el primer modo de articulación, a esta mismidad no dicha socialmente, nos perdemos precisamente el ámbito de las diferencias de ser hombre, los diversos contenidos que asume la mismidad, condenándonos a hacer necesariamente una antropología abstracta. La interpretación o autorreferencia como elemento básico del ser humano y como vivirse. Una vez que hemos expuesto estas consideraciones que sitúan nuestra reflexión en su verdadero nivel y sentido, debemos centrarnos en el hecho básico que se está presuponiendo en todo lo que acabamos de decir. Si el yo mismo descubierto no es un yo vacío, sino un yo definido desde la sociedad, es que lo que caracteriza a ese ser humano es el saberse definir, el tener una identidad, al referirse a sí mismo como alguien. Pues bien, este punto constituye el pilar de la antropología filosófica.
A él se refieren de un modo u otro todos los que se preocupan por el rasgo fundamental del ser humano. La importancia de este punto es tal que en realidad el objeto de la antropología filosófica no es otro que la imagen o definición que los seres humanos dan de sí mismos, intentando, tal como hemos dicho, introducir un principio de evaluación de esas imágenes. Precisamente lo que me estoy esforzando en mostrar es que esas imágenes pertenecen constitutivamente a la construcción del ser humano que, en consecuencia, no puede concebirse al margen de estas autoimágenes. Este hecho, del que aún tendremos mucho que decir, es lo que los sociólogos han llamado la ley de recurrencia o recursividad, según la cual la idea que nos hacemos de nosotros mismos nos transforma hasta el punto de que concluimos por convertirnos en aquello que creemos ser. La idea que nos formamos acerca de la realidad social basta para producir cambios en esa realidad. Lo que pensamos de nosotros recurre a la realidad, o sea, se repite, se hace real. La definición que nos damos nos define realmente como ocurre en las definiciones recursivas en las que un término es definido por sí mismo. El conocimiento es el principio de una acción. Según sea el conocimiento, será la acción. Ahora bien, según pensemos sobre nosotros, será la acción sobre nosotros. Si pienso de mí que soy pacífico, mi comportamiento me ratificará, en mi opinión, en una naturaleza pacífica. Si pienso, por el contrario, que soy violento, tendré a serlo desde mi perspectiva. En este rasgo radica lo que, aplicado a lo social, pero que tiene sus raíces en lo individual, se llama el teorema de Thomas o la profecía que se cumple a sí misma. La formulación o presencia de un conocimiento sobre un individuo o sobre un grupo social asumido por ellos cambia la situación e incide en ella. El conocimiento, por tanto, es constitutiva de esa sociedad o de los individuos. Pero esto que, explicado en tales términos, puede parecer un rasgo sin importancia y alejado de nuestras preocupaciones, reviste una máxima relevancia para la fundamentación de una antropología filosófica, porque la que hemos llamado indeterminación no es otra cosa sino la radical necesidad que el ser humano tiene de determinarse para ser, de autorreferirse a sí mismo, de autoconocerse, de darse una identidad, de tomar una postura respecto a sí mismo. El rasgo que antes hemos resaltado de que el ser humano asume su identidad en la sociedad nos indica primero que la ontogenia de un individuo es ir asumiendo la autoidentidad que le da una sociedad, que le da la sociedad. Segundo, que en consecuencia el ser humano siempre vive en una autointerpretación. Esa autointerpretación no es algo construido por cada individuo, sino algo dado en cada cultura, que es la que dice a los individuos quiénes son, qué deben hacer, cuáles son sus fines y cuál es la razón de su existencia. Este conjunto de ideas que constituyen la imagen del ser humano está depositado en la tradición, en las costumbres, en la moral, en las creencias, desde las que aprendemos qué es lo bueno y lo malo, es decir, qué debemos buscar o evitar, lo repulsivo y lo noble. Es la tradición la que señala los marcos de preferencia de la vida humana. Todo esto es lo que Heidegger quiere decir cuando habla de que un rasgo básico del ser humano es que se preocupa por su propio ser. Más aún, la preocupación por sí mismo, Sorge, yo aquí diría que es Fürsorge, pero bueno, porque en realidad Sorge es la ocupación, solo, no preocupación. Pero bueno, sí, al final Fürsorge, Sorge, más o menos son sinónimos. Constituye la estructura ontológica del ser humano. Claro, esto está bien. Como dicen que es metafísica, la diferencia entre el ser humano y los otros seres, Dios, ángeles, animales y rocas, es que estos no existen. Solo el ser humano existe.
porque en su ser le preocupa su ser. Esa es su diferencia óntica. Esto es, por otro lado, lo que late en las múltiples voces que proclaman que el ser humano no es sino que se hace, que no tiene naturaleza sino historia, que es un ser incompleto, que tiene que determinarse desde otros puntos que no sean naturales, etc. Y eso, en definitiva, es la vida humana, porque nosotros somos una vida que se vive en un mundo y de cara a la realización de un proyecto desde el que nos definimos y en el que ponemos toda nuestra identidad. Bueno, venga, estamos acabando, nos quedan 3 párrafos. Vamos a hacer el esfuerzo, que tengo la garganta hecha una porquería. Come on, let's go. He preferido introducir relativamente tarde el concepto de vida para no llegar a ella vacíos, sino con un bagaje conceptual ya nutrido, que hace que esa vida poco tenga que ver con la vida biológica, que suele ser usual. Ahora la vida humana está referida a la vivencia de uno mismo en unos marcos determinados, pero que en mi propia vida quiero reconfigurar. Pero si digo que el objeto de la antropología, que es el ser humano, se concreta en la vida humana, es porque el ser humano se hace en su vida. Por tanto, las categorías y modos de ser de la vida humana serán el tema y objeto fundamental de la antropología filosófica, entendida la vida humana desde los logros hasta aquí alcanzados. Fue Dilthey el que descubrió y describió con gran precisión las características de la vida humana, sus categorías de presente, pasado y futuro, el rasgo sobre todo de ser un transcurso que se constituye en discurso. Ojo, esto es muy bueno, ¿eh? La vida humana es un transcurso que se constituye en discurso, porque está estructurado, es decir, es una unidad. Hay un contexto en el que hay episodios, actos que fundan sentido, etc. Lo que caracteriza a la vida humana es ser biográfica, ser histórica, podríamos decir, como tantas veces dijo Ortega, quien también estaba detrás de todas estas páginas. Obviamente el autor es un orteguiano de pro. Por ello, se puede decir que lo que es el ser humano depende de la autointerpretación que haga de su vida, del significado que dé a su historia, de las tareas que se asigne y de los medios que ponga para llevarlas a cabo. La autointerpretación es lo que define la vida humana, y que así no solo es transcurso y decurso, sino también discurso, porque es una vida hecha por nosotros mismos mediante una selección de unos momentos de ese decurso frente a otros, para con ellos constituir una estructura de significado que forma la biografía, la que es una persona, pues como dice Marías, un ser humano es una realidad que incluye entre sus características el ser biográfica, esto es, acontecer de tal modo que se pueda contar o narrar. Por eso, esa autointerpretación que nos constituye y que no solo es la vista que yo tengo sobre una vida que transcurre, sino que es esa vida misma que transcurre como discurso, no es algo teórico, sino la vida práctica misma en la cual las acciones consecuentes o decisiones instauran nuevos significados y fases desde las que se irradian significados para el pasado. Este siempre está abierto a constituirse desde las decisiones y acciones del presente. Estas decisiones se toman de acuerdo a valores que aparecen como favoreciendo, desfavoreciendo o impidiendo la larga marcha de la vida. Gracias a ellos la vida tiene fines y metas que lograr. Y hasta aquí. Les recomiendo también leer el segundo apartado, objeto y método de antropología filosófica. Y nada más, nos vemos en la próxima.